Santiago 2:14. Mis hermanos, no sé si se acordarán un poquito de lo que estuve enseñando en el sermón pasado, que fue acerca de Santiago capítulo 1. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo un poco del contexto? Y estuvimos viendo cómo en esa introducción histórica Jacobo estaba escribiendo esta carta. ¿A quién? Veíamos que era a las 12 tribus, que se refería a todos los cristianos que estaban dispersos por Israel. Que esta era una carta, esta carta que es Santiago, es una carta totalmente práctica. Durante los capítulos del libro de Santiago, no estará viendo él dogmas, sino se enfocará totalmente en casos prácticos, en decir, mira esto, mira lo otro, date cuenta, y eso te estará enseñando. Él no se va a meter ahorita con dogmas, él se va a meter con la parte práctica que vivía en aquel entonces. Y me surge una duda, mis hermanos, quiero que me recuerden, ¿cómo quedamos en llamarle al autor de este libro, Jacobo o Santiago? Jacobo, ok. ¿Estamos de acuerdo entonces que Jacobo será? Y Jacobo es entonces. Bueno, ya saben, para intenciones del libro es Santiago. Para intenciones de llamar al autor, Jacobo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Vienen enojados, hermanos? No, ok. Muy bien. Bien, el tiempo en que está escrita la carta, les decía, eran tiempos de angustia. Y está aprovechando Jacobo el momento para dar ánimos, para decir, hey, ánimo, ánimo hermanos, pero también para ser llamados de atención. ¿Llamados de atención de qué? Bueno, Jacobo, o Santiago, como un pastor también que era, estaba teniendo ese corazón pastoral, hablando hacia las personas, diciéndoles, estoy desde lejos a lo mejor, pero ¿sabes qué? Estoy atento a las noticias que recibo de ustedes desde acá. Estoy orando por ustedes, pero también necesito instruirles algunas cosas. Al principio Jacobo estaba dando ánimos, como les digo, a los hermanos porque sabía que muchos se encontraban tristes, deprimidos y atemorizados por encontrarse huyendo por causas del evangelio. Al predicar el evangelio, estaban siendo perseguidos y perseguidos a muerte. Entonces la intención de Jacobo en esta carta es decir, hey, ánimo, ánimo, sé que está pasando esto, que es lo que veíamos en Santiago capítulo 1. Ánimo, ánimo, sé que están siendo perseguidos y que están huyendo, pero tengo que decirles quién está con ustedes, que es Cristo. La intención de Santiago era meterse en la vida del cristiano para confrontarlo, para animarlo, pero también para buscar de Cristo. Al principio vimos que Jacobo, en el capítulo 1 vimos que Jacobo está tratando con los corazones de los creyentes. ¿Y se acuerdan de esto que decíamos, lo difícil que era en ese momento ser cristiano? Jacobo estaba tratando con los corazones, dando esos consuelos, esos ánimos. Pues los creyentes estaban estaban siendo consolados. Pero ahora, en este lado, Jacobo se va a estar metiendo con otra cosa. Con la parte interna también, con la parte externa también de las personas. Ok, el capítulo 2 comienza cuando habla acerca de los malos pensamientos. Si se dan cuenta, estamos comenzando en el versículo 14. Sin embargo, ¿ya pasaron cuántos versículos antes? Efectivamente, las matemáticas no mienten. Ya pasaron 13 versículos antes y es una llamada, me causa un poco de gracia esto porque empieza un llamado de atención, pasamos de la parte bonita, de como un padre decir, mira, hijito, esto, lo otro, pero bueno, te tengo que llamar la atención. Porque en los primeros 13 versículos estaba pasando algo que hoy en día creo que ya no se da. Estaba habiendo preferencia entre cristianos. Entonces, estaba comenzando Jacobo a hacer el llamado de atención y decir, hey,
¿Por qué nada más están eligiendo a las personas que son ricas? ¿Qué provecho están sacando ustedes? ¿Acaso no se pueden juntar con las personas que son más humildes? ¿No de ellos también es el reino de los cielos? Y estaba haciendo ese, pues sí, regaño, ¿verdad? Estaba haciendo esa exhortación a decirle, hey, no puedes como cristiano tener preferencias. A uno decirle a ti sí, por ver qué puedes conseguir. Y con el más humilde o el más pobre, con ese no querer juntarte. Entonces, ¿qué de provechoso está teniendo el hacerte llamar cristiano? Perdón. Bienvenidos, hermanos. Y si no faltaba más, ahora los cristianos de ese entonces estaban demostrando con sus acciones la incongruencia de su madurez, de su fe. Hasta ahora Santiago se ha metido primeramente con la parte interna. Sin embargo, el día de hoy empezaremos a ver cómo también se meterá con la parte del saber y el hacer. Recordemos que el versículo 1 de Santiago 2, mi hermano, Santiago 1, versículo 1, ¿lo puedes poner? Nos hace un recordatorio de que Jacobo es esclavo de Dios, y ahí lo dice. Yo, Santiago, o Jacobo, ¿no? Esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos, que están dispersos por el mundo, y les manda los saludos. Ahora, nos hace un recordatorio de que Jacobo en este momento es esclavo de Dios, y como él fue hermano de Cristo, vivió muy de cerca la vida y las acciones de su hermano Jesucristo. Por lo que podemos confiar que Jacobo es un buen ejemplo de lo que es vivir de cerca la fe y también vivir lo que son las buenas acciones. Pues vaya, si el hermano de Jacobo era el mismo Mesías, pudo ver, palpar todo lo que estaba haciendo el maestro en ese entonces. Como les digo, es un buen ejemplo, es un buen testigo y da buen testimonio de lo que era fe, ver sanos, ver personas cambiar, ver personas ser transformadas y también acerca de un sinfín de cosas que estaban sucediendo. Y este título del sermón es Fe más acciones. Y si recordarán, el hermano Tony hizo un preámbulo acerca de esto, acerca de también la importancia de las obras. Y mi sermón está basado en el versículo 14, que fue el que leímos todos hace un momento, y nos da a entender que las acciones son importantes. Y afirmando esto es el versículo 17, que nos dice, ¿lo podemos leer, mis hermanos? 1, 2, 3, dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ok. Sin embargo, he encontrado algo que me ha llamado la atención, y es que el apóstol Pablo pareciera que dice lo contrario. Muchísimas gracias. Ya me estoy haciendo sopa. Miren, me llamó mucho la atención porque pareciera de que en Efesios capítulo 2, versículo 8, mi hermano, si lo puedes poner, Efesios capítulo 2, dice otra cosa. Dice, porque por gracias sois salvos. Perdón, me perdí. Por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿no qué? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué onda, no? Uno dice que la fe es con obras y otro dice, Pablo está diciendo que no por obras, para que nadie, ¿qué? ¿A quién le creemos? ¿A quién le apostamos, mis hermanos? ¿Quién da más? ¿Le vamos más a Jacobo o le vamos más a Pablo? ¿A los dos?
sí se dan cuenta que de repente puede sonar como contradictorio, ¿no? Porque incluso si alguien, un sábado o un domingo en la mañanita, alguien toca tu puerta. ¿Quiénes son? Hermanos, buenos días. Venimos a visitarle. Y aparecen 2 testigos de Jehová a tu puerta. Y te empiezan a hablar y a enseñar. Qué cosa que no es correcta, hermanos. Pero si tú le dices, no, es que, ¿sabes qué? Lo que tú me dices estás mal, porque lo que tú estás haciendo son obras. Y la salvación no es por obras. Y te sacan este versículo, mi hermano. Santiago 2:14. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Entonces, y Santiago 2:17, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Entonces, ¿qué va a pasar? Con que no andes de maletín para el siguiente fin de semana, está bien. Mi hermano, pareciera que son puntos distintos lo que están diciendo el uno y el otro. Sin embargo, no hay tal contradicción. Y escucha por qué. Sino que en las cartas de la Biblia, en algunas ocasiones, se está dirigiendo a cierto tipo de público. Y lo que Pablo decía, lo estaba diciendo a los gentiles. Para no pensar que por medio únicamente de obras ganarían la salvación. Y por el otro lado, Jacobo, por su parte, les estaba hablando a los cristianos que venían de ser judíos y que conocían muy bien la ley, que no pensaran que a través del conocimiento de la ley podían quedar excluidos de hacer las obras, de ver lo que era la verdadera fe y de las buenas obras. Entonces, las obras o acciones, mis hermanos, son buenas. Pero ahora nos preguntamos, ¿pero qué tipo de obras? ¿Qué tipo de obras son buenas? ¿Y qué gano con hacer obras? Porque ciertamente, como decimos, las acciones son buenas. Sin embargo, pueden ser subjetivas. Porque lo que para mí puede ser bueno, puede ser que para mi hermano no. ¿Sí o no? Entonces, ¿a qué le llamamos bueno? ¿O cómo podemos llegar a una conclusión de cosas que es lo que se está refiriendo Jacobo? Por ejemplo, alguien en nombre del amor está en una relación donde por más que todo sea amor y haya respeto, si no cumple con los estándares de Dios, esa relación se llama pecado. Como le busques, si no está cumpliendo los estándares del Señor, esa relación no es una aprobación del Señor. Por lo tanto, espero que no sea tu caso, pero si ese fuese el caso, tu suegro se llama Satanás. Otro ejemplo, puede que alguien se encuentre robando para sustentar la necesidad que se tiene. Un ejemplo más es, alguien puede creer una buena acción para calmar su saciedad de buena acción al decirle a un hermano, ¿sabes qué? Voy a orar por ti, te cuidas. Y uno puede decir, bueno, al decir eso, ya estoy haciendo una buena acción. Pero mira qué nos dice Santiago en los versículos 15 y 16. Ya sé que lo tengo enfrente, pero como que todavía no me acostumbro y volteo a ver acá. Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Versículo siguiente. Y uno de ustedes le dice, ¿cómo le dice? Adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Y aún así, mis hermanos, si se dan cuenta, ¿puedes regresar tantito al versículo 15, por favor?
Me llama mucho la atención esto, porque la Biblia nos está enseñando algo. No está diciendo si ven a una persona, si ven a quién, a un hermano. Quiere decir que ha habido armonía con esa persona. Y aquí la Biblia nos está enseñando, nos está diciendo las necesidades básicas que está teniendo. ¿Qué pasa si no comemos? Nos enfermamos. Al igual de las cosas básicas es también el tener ropa, ¿verdad? Porque todos usamos ropa todos los días. Es una cosa básica. Entonces, si te das cuenta, está usando Jacobo puntos básicos del día a día de las personas, pero al igual está dando por hecho que es alguien cercano con el que estás tratando. Y como les decía, muchas veces puede ser que para calmar o saciar nuestro pensamiento de cumplir con buenas obras, únicamente le decimos, adiós, ahí oro por ti, oro por tu necesidad. Y en tu casa, a veces te olvidas, ni lo haces, ¿no? O puede que sí, pero la necesidad de este hermano no se está cubriendo. Y le puede decir, hermano, pues ten fe. Pero lo que nos está enseñando Jacobo es esta parte de cubrir las necesidades que tiene alguien cercano, que es tu hermano. Y aún así alguien podría decir, es que hermano, las buenas acciones es para un cierto tipo de personas nada más. Es para los hermanos que están en algún ministerio e incluso querer sonar bíblicos al decir, pues es que algunos van a hacer buenas acciones y otros tenemos el llamado a desarrollar la fe. Pero continuando este sermón, mira lo que nos dice Jacobo en el versículo 18. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen ¿qué? Y otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Y esto no va a bastar con decir que tenemos fe, porque para fe, todos tenemos fe. El Señor ha puesto fe en todos. ¿Y qué es la fe, mis hermanos? ¿Se acuerdan? Exactamente. Nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y no esto también lo diría alguien que no es cristiano, mis hermanos? Tengo fe en tal negocio, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tengo fe que me va a llegar un recurso económico para ahora sí poder hacer X cosa. ¿No es fe también que está usando esa persona? Y no así enseñan muchos movimientos hoy en día también, que son movimientos anticristianos enseñando la ley de la atracción, que si lo decretas, lo obtienes. Y muchos podrían decir, no, hermano, yo no hago eso. Pero muchos todavía siguen practicando ese tipo de cosas cuando creen, por ejemplo, tener un signo zodiacal. Mis hermanos, parece broma, parece chiste. He escuchado ya varias veces eso. Hermanos decir, ¿y qué signo zodiacal eres? Es que es así porque es, ¿qué? Virgo, porque es Acuario. De verdad, les digo, pareciera chiste, pero es la realidad. Y todavía no salir de casas hasta no ver qué es lo que dice el horóscopo del día. Bueno, aún así, en diciembre también, ¿no luego vemos también a personas comiendo sus 12 uvas? Y digo, no tiene nada de malo comer las uvas. Qué bueno, son ricas, más las que no tienen semilla para que luego no nos atragantemos con las semillas. Pero mis hermanos, hacerlo con esa motivación de decir 12 uvas para estar pidiendo los deseos
decretar sueños que supuestamente se van a hacer realidad. Y luego dan las 12 y empezar a correr por la calle con sus maletas. Y para colmo, mis hermanos, ahí van corriendo por la cuadra con sus maletas y maletas feas todavía. De verdad no es mentira, ya lo he visto. Y me espantó. En una ocasión con mi esposa lo vimos, pues, y a mí me llamó mucho la atención. Yo pensé que algo les había pasado. Porque ahí van las personas gritando, decretando, ahora sí, con sus maletas. Y les digo, y para colmo, feas las maletas. Mis hermanos, si estas ideas fuesen algo correcto, la Biblia nos enseñaría que hay que hacerlo. Lo que sí nos enseña la Biblia es a no estar participando en esas supersticiones. Si de tener fe se trata, todos tenemos fe. El Señor ha puesto fe en todas las personas, en todas sus criaturas. La cosa es en qué tienes puesto tú tu fe. ¿Tienes una falsa o una verdadera fe en el Señor? Sigo avanzando. En Santiago, versículos 19 y 20, nos dice: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. ¿Qué dice? Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Versículo 20. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Jacobo está diciendo: qué bueno que crees en el Señor, qué bueno que crees en Dios. Pero ¿y eso qué? ¿Qué tiene de sorprendente que como cristiano creas en Dios? Y lo remarca y te lo pone muy, muy literal y muy abierto a decir: aún los demonios lo creen y tiemblan. Y parece, mis hermanos, que aún los demonios creen mucho más que a veces que nosotros. Mis hermanos, el conocimiento doctrinal no es prueba que se tiene una fe salvadora. Los demonios conocen la verdad acerca de Dios, Cristo y el Espíritu Santo, pero aborrecen tanto la verdad como al autor de su palabra. Hago una pausa mientras aprovecho. Bienvenidas. Y mis hermanos, como les decía, tú como cristiano no creas que por tener un poco de fe y un poco de buenas acciones has logrado llegar al punto de no necesitar la ayuda de Dios para continuar creciendo en la fe y en las buenas obras. Entonces, mis hermanos, voy a ir haciendo ya, concluyendo un poco. Digo, no es que ya voy a acabar, pero ya voy a ir concluyendo. Satanás se estaba inmiscuyendo en las personas y me llama esto la atención. En este capítulo 2, no se estaba manifestando Satanás como a veces podemos creer que va a ser como alguien físicamente, pero se estaba inmiscuyendo, sí, en los pensamientos de las personas. Porque sería más fácil ubicar a Satanás si se nos mostrara físicamente, que nos dijera: ¿cómo estás? Buenas noches, te conozco re bien, mucho gusto. Sigue siendo mío. Obviamente te alertarías y estarías al pendiente. O incluso si supieras que tal cosa y tal actividad son satánicas, estaríamos más alerta y sería más fácil tener ese entendimiento. Pero mis hermanos, no podemos ser legalistas. Lo que Jacobo nos está pidiendo y nos está diciendo es que tengamos discernimiento de la palabra
de Dios. Porque si te das cuenta, no les estaba hablando Jacobo a personas que no conocían de la palabra de Dios. Al contrario, estaba hablando a personas que eran gentiles, que estaban en ese enamoramiento del Señor, como a personas que habían sido judíos y ahora eran cristianos, pero que eran expertos aún en la ley. ¿Te das cuenta de eso? De que no eran personas que no conocieran de la palabra, y Satanás se estaba metiendo entre los pensamientos de las personas. Una, como decíamos hace rato, al inmiscuirse en haciendo preferencias entre las personas, y en este momento al decir que la fe puede ser suficiente, o que bien, que las acciones van a superar a la fe. Y lo que nos está recordando acá Jacobo es: ten discernimiento, porque Satanás no se te va a presentar de una forma física, pero sí se te va a presentar de una forma en tus pensamientos, que va a aterrizar en tu corazón, va a aterrizar luego en tus palabras, pero luego se va a meter también en tus acciones, porque el corazón ha quedado sucio. Los pensamientos han quedado manchados. Entonces, mis hermanos, este discernimiento era del que estaba alertando tanto el apóstol Pablo como Jacobo. Y estaban hablando sin miedo a los hermanos. Estaban hablando sin el temor al qué dirán. ¿Será que se va a enojar mi hermano si le digo que se encuentra equivocado? Tanto Pablo como Jacobo, si te das cuenta, estaban hablando duro. A lo mejor al leerlo lo podemos romantizar, pero en ese momento los hombres estaban hablando duro y se estaban diciendo: es por tu bien, entiende esto. Y no sé si has visto esos memes de: pero Pablo, no podemos escribir eso. Bueno, ponle. Digo, me imagino algo así, ¿no? Al igual, pero Jacobo, no podemos decirle eso. Pero bueno, ok, de esta manera. Pero de alguna manera, al escuchar esas acciones, obviamente Jacobo estaba alertando al pueblo y a decirle: hey, presta atención, que las acciones son importantes, que la fe existe, pero la que te va a salvar es la fe verdadera en Cristo Jesús. Mis hermanos, esto era lo que estaba pasando en aquel tiempo. Pero hoy les pregunto, ¿no es lo que hoy hacemos muchos también? Buscar solo más conocimiento, y otros hermanos buscar más acciones para la gloria de Dios. ¿No hemos pasado de repente a decir: únicamente me quedo con la palabra de Dios, y ya no predicar, y ya no salir a hacer evangelio? Y por el otro lado, por el otro extremo, de decir: no tengo tiempo de estudiar la palabra de Dios debido a que mi carga de acciones en el ministerio son muchas. No tengo tiempo para estudiar la palabra. ¿No es eso incongruente? ¿No es eso lo que nos está alertando también Jacobo? Es decir, no puede ser esto o lo otro. Los dos tienen que ser. En cuanto a la fe que salva, ¿qué diremos cuando se nos pregunte si las buenas acciones son primero que la fe? Diremos que no. Un cristiano primero tiene que nacer en la fe que es dada por el Señor, y posteriormente vendrán las buenas acciones o buenas obras. Pero estas serán un fruto de la madurez de la fe. La fe nos ayudará a gozarnos en tener la seguridad de quién es Dios para nosotros, y de comprender y saber quiénes somos nosotros para Dios. La forma en cómo se sabe si tienes una fe genuina o no la tienes es por el fruto que esa fe produce en tu vida. Y ahora, en cuanto a las buenas acciones, las obras
no son algo que contribuyen como algo meritorio, sino que son el resultado de la fe que Dios da a los suyos. Como les decía, hay gente que va a saciar la emoción de las buenas acciones queriendo solo ayudar a otras personas. Es decir, pobre señor, aquí va esto. Pobre aquella señora, le voy a ayudar. Pero mis hermanos, ¿eso es de lo que está hablando Jacobo? ¿Ese es el tipo de acciones que está hablando? El saciar nuestro deseo de hacer obras únicamente queriendo compensar eso. Mis hermanos, muchas veces ese tipo de acciones tiene un nombre y se llama lástima. Me da lástima aquella persona. Y mis hermanos, es algo muy distinto a lo que Jacobo nos está enseñando. La mejor manera de realizar buenas acciones es predicando el Evangelio. Ahí se ve realizada tu fe, pero también tus buenas obras. Dime qué hay mejor que predicar el Evangelio como muestra de ello, de esas buenas acciones que el Señor nos pide, y al igual de demostrar la fe que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, Jacobo nos recuerda que en el Antiguo Testamento estaba Abraham y la prostituta Rahab. ¿Se acuerdan de ellos? Mis hermanos, ellos fueron declarados justos debido a su fe. Y en el Nuevo Testamento podemos ver a Zaqueo. ¿Te acuerdas de este hombre? Quien también primeramente creyó, y debido a esa fe que el Señor le dio, después vinieron las obras, las buenas obras. Hubo un conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Las obras siempre estarán presentes y activas para el cristiano. Sin embargo, habrá ocasiones que esas acciones nos llevarán a actuar en lo privado. Y me refiero a esto porque muchas veces podemos creer que las buenas acciones siempre van a ser en lo público. Pero bueno, también las buenas acciones nos llevarán a hacer estas justamente, pero también momentos en lo íntimo en tu vida. Y esto nos va a ayudar para reconocer la ayuda de Cristo, para continuar luchando en contra del pecado. Hay acciones que se nos demandarán hacerlo, como les decía, en lo privado. Por ejemplo, el deseo a orar, el deseo a volver a ayunar, pero también en no participar en pasiones pecaminosas y relaciones con un yugo desigual, en dejar raíces de amargura, en dejar vicios, por ejemplo, alcohol, droga o pornografía. Ese tipo de acciones también el Señor te la mostrará, aún no en lo público necesariamente, pero es en lo privado. Creo que es imposible demostrar buenas acciones bíblicas si no me llama para nada la atención el pasar tiempo en mi Biblia. Si no oro, si no lo tomo en cuenta cada día de mi vida, por lo tanto haré obras conforme a mi voluntad, a mis deseos o emociones, o bien conforme a lo que otra persona me diga a mí que son buenas obras. La convicción del creyente debe de ser hacer buenas obras como agradecimiento y muestra de la madurez del cristiano. Y mi hermano, te digo esto, si analizas y ves que sigues igual que antes de tu conversión y los frutos del Espíritu no abundan en ti, entonces te digo que lo que profesas no es lo que eres. Podrás ponerte un montón de títulos, podrás haber estudiado muchos libros, podrás haber estado en varios campus de teología, pero si a la hora de mostrar los frutos de tu fe no tiene relación, mi hermano, eres un mentiroso. Si Jacobo, aún siendo hermano de Cristo, no hubiese tenido fe en Jesús como lo que era, como el Cristo,
Por muy buenas acciones que Jacobo hubiera hecho, no hubiese sido salvo. Y tampoco hubiese sido perdonado. Y eso, que eran hermanos. Mi hermano, hoy tienes la oportunidad de hablar con Dios para poder pedirle sabiduría y que te ayude a darte cuenta si necesitas de esa fe genuina, de decirle que no tienes idea de cómo comenzar a hacer buenas obras para su gloria. También el reconocer y decirle si eres apático en pensar en accionarte. Estás a tiempo para pedir perdón y lo más hermoso, estás a tiempo de rendirte a Él y de predicar el Evangelio. Y concluyo de esta manera. No es una mentoría ni es un coaching motivacional esto. Pero si antes estaba pasando y pareciera que fuera hoy en día también que Jacobo ¿no? está diciendo eso. Mis hermanos, no podemos creer que somos mejores que los cristianos de aquel entonces. Pero bendito el Señor que nos recuerda a través de su palabra que a través de esas acciones tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios inmanente que nos dice, yo estoy con ustedes. Y que nos recuerda que la fe es primero. Y como fruto de esa fe vendrán las buenas acciones. Mis hermanos, hoy tenemos esa oportunidad de reconocer eso. Reconocer si vamos bien o si estamos mal. Y como les decía, esa parte del buen reconocimiento que el Señor nos da con la fe verdadera nos llevará a darnos cuenta el ver si estamos pecando, si nos encontramos de alguna manera en una relación indebida, llámese una relación sentimental, una relación amorosa, una relación incluso laboral que nos lleve a estar pecando hacia Él. Y si te dices ser cristiano, es porque entonces reconoces que Cristo es tu Señor y que lo amas y que es tu Salvador. Por eso te decía, si tus acciones demuestran los contrarios, entonces, mi hermano, eres un mentiroso. Y hoy estás a tiempo, sea que estés acá, sea que lo estés viendo en la transmisión. Hoy, si el Señor te está dando esta oportunidad, tienes la oportunidad de reconocer y decirle, Señor, muchas veces no entiendo qué pueden ser buenas obras, porque lo que para mí pueden ser buenas obras, a lo mejor para Dios puede ser que esas obras sean basura. Pero recordemos lo que nos estaba diciendo en el capítulo anterior, en el versículo 5. Si necesitas sabiduría, pídela. Pídela con confianza. El Señor no te la negará. Reitero y termino con esto. Es un buen tiempo que el Señor hoy nos regala. Y no esperes a que venga un hombre o una persona a decirte, necesitas hacer un cambio. Porque ¿sabes qué, mi hermano? Muchas veces estamos orando que el Señor nos dé una respuesta a varias cosas. Pero el Señor muchas veces ya te ha dado la respuesta. Y la respuesta está acá. Y si va en contra de su voluntad, la respuesta es no. Y necesitas hacer cambios. Demostrar esa fe. Y no la fe del mundo, sino una fe verdadera en Cristo. Y demostrarlo con tus buenas obras. Y de verdad te reto y te lo digo. Puede que duela, pero de verdad puedes tener más amor a lo que el mundo te ofrece, a lo que Dios te está dando. Y si entendemos eso, el Señor nos está dando santidad. Y hay obediencia en el Señor, hay bendición. ¿Les parece si oramos, mis hermanos? Amado Señor, muchísimas gracias por esta enseñanza. Así como recordamos, Señor, que Jacobo estaba siendo bastante práctico, pero estaba siendo bastante directo. Señor, te rogamos que hoy también tú nos sigas hablando directamente. Padre, ayúdanos a discernir
lo que tú ya nos has dicho y lo que tú nos has dado. Tú eres fiel al decirnos, Señor, que a los tuyos les has dado de tu espíritu. Y si tenemos de tu espíritu, Señor, podemos tener ese discernimiento en poder comprender de tu palabra. Y si necesitamos, Señor, sabiduría, tú eres bueno y nos recuerdas, Señor, que nos las darás. Y que podemos descansar, Señor, en lo que tú has comenzado. Pero te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder seguir comprendiendo de la fe verdadera que tú nos has dado, de esa fe que es en Cristo Jesús y que viene acompañado, Señor, de estas buenas acciones que nos estaba demostrando también Jacobo, Señor. Muchísimas gracias por tu palabra y te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, que por favor los bendigas. Y, Señor, ayúdanos a regresar a esos tiempos de oración hacia contigo. Ayúdanos, Señor, a regresar a esos tiempos de acción también para servirte. Ayúdanos, Señor, a recordar que lo más importante en nuestras vidas es Cristo Jesús. Señor, gracias. Muchas, muchas gracias. A ti sea y será por siempre la gloria. Amén y amén.